Todos los seres vivos necesitamos un propósito para vivir. Es una idea que me ha acompañado toda la vida, pero en estos días me ha golpeado con fuerza, como un fogonazo, por decirlo de alguna forma. Me ocurrió durante uno de mis paseos nocturnos con Buki, con mi perrita, que está ahí al lado ahora mismo. Eh, Siempre intento sacarla a última hora, cuando el calor en Playa de las Américas afloja, o bien por la mañana. Pues, si se me hace tarde, la saco un poco por la mañana, eh, o a media mañana, y luego por la noche, porque durante el día el calor es insoportable y no me parece justo para ella. Además, ella no es una perra, la verdad, que agradezca mucho lo que es caminar bajo el sol, aunque le guste estar al sol. Y en esos paseos me he fijado en algo. Cada noche, a determinadas horas, aparecen dos señores distintos que se dedican a alimentar a los gatos callejeros, ¿no? No tiene nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Pero lo hacen, digamos que se ponen a hacerlo, cada uno por su cuenta. Uno va caminando por todo lo que es la zona de Playa de las Américas, y yo creo que de Costa Eje también, y va dándoles galletas, va dándoles comida, va buscando a ver cómo están, agua, etcétera. Y hay otro en concreto, uno de ellos, que es un hombre. Los dos son mayores, pero este también es bastante mayor, debe tener más de 70 años. Y la verdad que es bastante antipático, hay que decirlo. Es un tío que no saluda, no cruza palabra, aun a pesar de que tú le digas buenas noches, buenos días o lo que sea. Y sin embargo se entrega, bueno, por buenas noches, porque siempre lo veo buenas noches, y sin embargo se entrega completamente a su propósito. Lo he visto llegar con un carro cargado de garrafas, de aguas y bolsas de pienso, repartiendo comida y bebida para decenas de gatos. Hace un par de noches, cuando estaba con Buki, me sorprendí de verlo bajar de un coche. Estaba aparcado en una zona del barrio y lo vi bajar de un coche y descargar toda la mercancía del carro, las garrafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces comprendí que no solo se dedica a alimentar a los gatos del barrio o de la zona donde yo vivo, sino que se dedica a alimentarlos a los de toda la zona, posiblemente de toda la zona de lo que es, Playa de las Américas está dividido en dos municipios, que es el que pertenece a Deje y el que pertenece a Arona. Entonces seguro que cubre toda la zona o todas las zonas del municipio en la que haya gatos, ¿no? Seguro que el radio de acción es bastante grande, porque ya le digo, si viene en coche es porque va por varios sitios seguramente, o a lo mejor directamente viene a este barrio porque es donde más hay, no lo sé. Ese hombre, que seguramente es un jubilado, podría estar dedicando su tiempo a mil cosas distintas. No lo sé, podría estar con cualquier otro hobby, y sin embargo ha elegido esto, hacer de su vida una misión, eh, un propósito. Y eso me hizo pensar en algo que creo que nos define como seres vivos. No podemos simplemente estar en el mundo. Necesitamos hacer que nuestra existencia signifique algo, que tenga un sentido. Puede ser alimentar gatos callejeros, dedicarse al deporte, hacer calceta, yo qué sé, coleccionar aviones, lo que sea. O cultura, hacer cine, hacer arte, no lo sé. Pero siempre algo que trascienda de alguna manera, o algo que te haga, pues eso, tener un propósito en este mundo. Las personas más infelices que he conocido en mi vida son las que no tienen un propósito, las que no han encontrado un propósito en la vida. Y yo mismo reconozco que los periodos más infelices de mi vida son aquellos en los que siento que no estoy cumpliendo con mi propósito en la vida, o con mis propósitos. Es obvio que este podcast es un propósito, el cine es un propósito, incluso se podría decir que este podcast ayuda en alguna medida al propósito del cine. Amar es un propósito. Y cuando no consigo que alguno de mis propósitos salga adelante, es cuando peor estoy. O que no salgan de alguna manera que no considero que es la adecuada.
Y no tengo claro si esto es la naturaleza del ser vivo o si es que los seres vivos nos hemos impuesto esto para poder sobrevivir a la naturaleza que nos rodea. Incluso los animales parecen regirse por propósitos. Un león tiene el suyo, dominar, liderar de alguna manera la cadena alimenticia. Un perro, diría yo, vive para hacerte feliz, aunque en realidad yo creo que su propósito es más egoísta, es ser feliz gracias a ti o gracias a que te hace feliz. Y bueno, hasta las abejas, los ratones, las cucarachas tienen un propósito, esa es la realidad. Por mucho asco que nos den las cucarachas. Quizá por eso vivir es tan complejo. Porque finalmente mis propósitos terminarán chocando con los tuyos. Y de ese cruce surgirán conflictos. La gran pregunta es si algún día seremos capaces de ser fieles a lo que nos hace vivir, a nuestros propósitos, sin dejar de ser fieles a los demás. Es decir, sin tener que hacer daño a los demás. Si podemos perseguir lo que nos llena sin convertirlo en una obsesión que nos aparte del mundo. Como a veces me ocurre a mí cuando estoy rodando o cuando estoy preparando algo, o como, no sé, como me ocurre muchas veces con este podcast, o como a este hombre que nada le importa salvo sus gatos. O sea, ni siquiera dar las buenas tardes le importa. ¿Vale? ¿Llegará el momento en el que podamos vivir de acuerdo a nuestro propósito sin enfrentarnos unos con otros? Lo dejo ahí, dejo esa pregunta en el aire. Mi nombre es Juan Alfredo Amil, también conocido como el demonio interior, y esto es el Gran Podcastinador. ...416 Estudio presenta... una producción del demonio interior... presentado por Juan Alfredo Amil. Sean bienvenidas y bienvenidos a su lugar seguro, a su sitio de confort. Un espacio en donde la cultura es moneda de cambio para fantasear y, por supuesto, para procrastinar. El Gran Podcastinador, un podcast del demonio interior. Bueno, hoy voy a romper varias normas del programa. La primera, centrar el nudo, que en el nudo del programa, nuestra sección central, el solomillo del programa, como se suele decir, en una figura recientemente fallecida. Siempre me había impuesto no hacerlo así, reservando esos homenajes para efemérides que hacemos en el desenlace del programa. Siempre el desenlace, para quien esté llegando nuevo, es donde hablamos un poquito más de actualidad, de cultura. Nos estamos metiendo un poquito en cuestiones más sociales últimamente, porque yo creo que la época en la que estamos viviendo así lo pide. Pero realmente es una cuestión de actualidad, de cultura, etcétera. Y pues nos gusta hablar de efemérides, de cuestiones culturales, de gente que tristemente ha fallecido y que ha sido parte importante de la cultura, ¿no? No quería convertirlo en un recurso central del podcast, la verdad. Básicamente porque me gusta más acordarme de las personas cuando están vivas y no aprovechar su muerte como excusa para convertirlo en contenido. La segunda norma, tengo que decir, lo que rompo tiene que ver con las secciones. Hoy no tocaba placeres recurrentes. Y placeres recurrentes y placeres culpables, que es una de las secciones itinerantes que se van produciendo. Tenemos 4 secciones para quien llegue nuevo al programa, que se van alternando a lo largo de las semanas, ¿no? Y que van teniendo su espacio en el nudo del programa, van rotándose, digamos, una tras otra. Son secciones rotatorias. No sé por qué siempre digo itinerantes, no sé si es correcto decirlo, pero son rotatorias, esa es la verdad. Se van rotando cada semana. Y en la rotación le tocaba a derivas y divagaciones. Pero derivas y divagaciones es una sección que exige un gran trabajo de guión, un gran trabajo de elaboración. Y esta semana me resulta imposible porque además tengo un deadline muy importante el lunes de una convocatoria.
y, y necesitaba encontrar algo más sencillo, algo que saliera un poco de dentro, ¿no? De hecho, si están familiarizados con la dinámica del programa, en la sección placeres recurrentes y placeres culpables, unas veces hablamos de placeres culpables y otras hablamos de esos placeres que consumimos un poco a escondidas y que no le decimos a nadie o que no queremos reconocer, pero que nos gustan mucho, y otra que esos placeres recurrentes, que son esos productos que para nosotros son como de confort, ¿no? La típica peli o serie que has visto 50 veces, o un programa de televisión que te gusta mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y como la última vez tocó placeres recurrentes, esta vez tocaba pues placeres culpables realmente. Sin embargo, eso también me lo he saltado. Pues bueno, todas esas normas internas que a ustedes les parecen absurdas, que no les importarán un carajo, pero que para un loco con trastornos obsesivos compulsivos como yo son esenciales para la vida, pues todas me las he saltado. ¿Por qué? Porque esta pasada semana ocurrió algo que me trastocó un poquito, que es la muerte de Robert Redford. Me trastocó por cuestiones de decir, joder, cada vez estamos más aproximándonos a un cambio de época. Creo que ya hemos cambiado de época, pero cada vez la época de la que yo vengo está quedando más atrás, ¿no? Su cine, el cine que hizo Robert Redford como actor, también como director, pero sobre todo como actor, me marcó, y como productor me marcó mi infancia y mi adolescencia. Y una de sus películas llegó a ser de mis favoritas absolutas durante un tiempo. Y pensándolo, analizando las implicaciones de su muerte, el poner en perspectiva que esa figura que fue tan importante para un niño cinéfilo criado en los 80 como era yo, caí en la cuenta de algo. Robert Redford me había regalado como mínimo 5 placeres recurrentes. 5 películas a las que siempre acabo volviendo, independientemente de que pasen los años o décadas. Así que podemos decir que Robert Redford en sí mismo es para mí un placer recurrente. Por eso, aunque hoy no tocaba esta sección, me pareció necesario homenajearlo aquí, en el nudo del programa. No es oportunismo, no es capricho, es simplemente reconocer a alguien que con su cine me dio tanto y me dio tantos momentos entrañables. Y además, ¿qué coño? El programa es mío, me lo follo cuando quiero. Eso es así, y ya está. No hay más. No hay más que hablar. Todo esto, al final, acabo de mandarme una serie de disclaimers aquí a tope, y al final todo se resume en eso. El programa es mío y me lo follo cuando quiero. Ya está. Así que voy a hablar de Robert Redford. Voy a hacerle un homenaje a un fallecido, ¿vale? Ya está. Venga, vamos para el estudio, nos vamos para el nuevo programa. Ya se los he dicho, hoy vamos a podcastinar con placeres recurrentes, hoy vamos a podcastinar con cine, hoy vamos a podcastinar con uno de los actores más grandes de la historia, el enorme Robert Redford. Hoy, en el nudo del gran podcastinador, placeres recurrentes. Pues ya estamos en el nuevo programa, vamos al grano, que ya hemos introducido bastante hoy el tema en el planteamiento. Hoy toca placeres recurrentes. Robert Redford, o especial Robert Redford, como lo quieras llamar. Voy a corregir la cámara general un momentito mientras. Y efectivamente va a ser un programa homenaje a Robert Redford, pero lo vamos a hacer centrándonos en las 5 películas que son mis placeres recurrentes absolutos. Vamos a poner un poquito de contexto antes de empezar. Por si hay alguien que no sepa quién es Robert Redford, o seguramente incluso aunque sepas quién es Robert Redford, pues no vendrá mal poner un poquito de contexto, ¿no? Robert Redford es un actor, productor, director, y también incluso, bueno, una figura que incluso llegó a crear un festival del que hablaremos más adelante. Nacido en 1936, ha fallecido recientemente, en 2025, en septiembre de 2025, y bueno, fue una de las grandes figuras del cine estadounidense. Como digo, actor, director, productor. Su carrera se extendió durante más de 5 décadas y lo convirtió en un icono de Hollywood, ¿no? En algunos lados he visto que era del nuevo Hollywood. Yo creo que su carrera realmente despegó un poquito antes, ¿no? Como actor,
pues brilló en dramas, thrillers, comedias, todo lo que te puedes imaginar. Era un actor de mucho carisma, muy versátil, en el sentido de que podía transmitirte lo mismo, cierta frialdad, ¿no?, que podía tener el personaje, pero además, dadas los rasgos, la belleza que tenía, pero al mismo tiempo tenía una cierta fragilidad, o sabía expresar una cierta fragilidad que lo hacía primero doblemente atractivo, sobre todo para el público orientado al masculino, ¿no? O de gusto masculino. Y, y era digamos que tenía una fuerza y un carisma bastante potente. Yo creo que era alguien que supo combinar muy bien y que además, hay que decirlo, yo siempre he creído que una estrella no solo nace por ciertas facetas que pueda tener, no solamente nace por el talento que tenga o por la belleza que tenga o por el carisma que tenga, sino también por el saber escoger bien los pasos que da en su carrera. Y sin duda alguna, Robert Redford lo supo muy bien. Es uno de los actores que, que mejor ha escogido la cinematografía que tiene y por eso es una de las mayores estrellas de la historia. Hay un puñado de peliculones que este hombre ha hecho que realmente son increíbles y además, como digo, yo personalmente tengo 5 títulos que son lo que yo considero mis películas de confort, o películas que son para mí como de confort. Entonces, digamos que era un personaje que sabía escoger muy bien ese tipo de películas, y que el público se siente cuando lo veía que era como ver a un viejo amigo, como ver a alguien, como alguien que te hace sentir cómodo, que deja una persona de confort, pues, digámoslo de esa forma, ¿no? Como director, fue responsable de títulos como Ordinary People, Gente Corriente, que ganó el Oscar a la mejor película, con mucha polémica. Bueno, y también el Oscar a mejor director, y este tuvo bastante polémica porque competía ese mismo año con David Lynch por El Hombre Elefante y con Martin Scorsese por Toro Salvaje. Como productor y promotor cultural, fundó lo que es el Festival de Sundance. Sundance, como vamos a ver más tarde, viene porque bueno, el festival sucede en Utah, que es donde se rodó una de las películas de las que vamos a hablar después, Dos Hombres y un Destino, o Butch Cassidy and the Sundance Kid, si estás fuera de España. Y bueno, y Sundance era el personaje, Sundance Kid era el personaje que él interpretaba en esa película, y por tanto, pues supongo que por nostalgia un poco le puso el premio. El Festival de Sundance, para quien no lo sepa, es una plataforma, es un festival de los más importantes por no decir el más importante de cine independiente de la historia, ¿no? De Sundance sale, aunque realmente no llegó a concursar ahí, si no me equivoco, pero sale Quentin Tarantino, porque sale de un laboratorio de Sundance, con Reservoir Dogs. Digamos que, bueno, Clerks, un montón de directores, Jim Jarmusch, etcétera, pues van saliendo de ahí y se convierte en una plataforma internacional para lo que es el cine independiente, ¿no? Ahora mismo es un gigante más, uno de los festivales más importantes del mundo, y surge por la intención de él. Él dice que cuenta que decide crear ese festival porque en otro festival en el que estuvo, vio una película independiente absolutamente, que el director la había rodado en su tiempo libre, sin presupuesto, y que se dio cuenta de que esa película no iba a llegar a ningún lado después de todo el esfuerzo que había hecho el director por rodarla, ¿no? Y que entonces decidió que iba a ser un festival en el que este tipo de películas tuvieran cabida, ¿no? Porque él considera que es importante que el arte que a lo mejor está más minoritario, también tenga un foco en el que verse. Y eso es la maravilla, la verdad. Esa es la maravilla. Así que, en fin, Robert Redford, en ese sentido, pues nada. Aquí he dado un poquito de contexto y ahora vamos a ir al grano. Vamos a ir a lo potente. A lo que sería, como dicen
en los programas de deportes, el solomillo, ¿vale? Mis 5 placeres recurrentes, los 5 placeres recurrentes que me ha regalado Robert Redford. 1. Descalzos en el parque. Comedia romántica, deliciosa, junto a Jane Fonda y para mí, componen una de las mejores parejas románticas del cine. 2. Todos los hombres del presidente, thriller político imprescindible sobre el caso de Watergate y la caída de Nixon. Rodado con un pulso de maestro por Alan J. Pakula. 3. La jauría humana. Redford frente a Jane Fonda y Marlon Brando, haciendo una tripleta espectacular. Y Redford, digamos que llevándose la película por delante de Marlon Brando, imponiéndose con carisma a Marlon Brando. Curiosamente, ya todo un gigante Marlon Brando, Redford empezando su carrera prácticamente. 4. El golpe. Durante años mi película favorita, colaboración mítica con Paul Newman. Una obra de ingeniería narrativa perfecta. Y 5. Dos hombres y un destino. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Un western moderno que marcó mi infancia y que entendí del todo al volver a ver cuando era un adulto. Su influencia llegó hasta Tiburón, Alien, La Cosa y prácticamente todo el cine de acción y de terror de los años 80, 90 y 2000. Y esto que acabas de escuchar es el resumen que he hecho para TikTok, para Instagram y Facebook. Si quieres escucharme hablar de estas películas de manera más extensa y comentar curiosidades sobre cada una, métete en el podcast del Gran Podcastinador, en iVoox, en Apple Podcasts o en YouTube. Y si estaba ya dentro del podcast, tranquilo, no pasa nada, te has comido la cuña otra vez te la he hecho, pero seguimos en el mismo barco y ahora vamos a profundizar bien en estas películas, ¿vale? Vamos a profundizar y vamos a hablar bien, voy a contarte un poquito mis impresiones y por qué para mí son placeres recurrentes, ¿vale? Bueno, primera película que vamos a hablar, Descalzos en el parque, Barefoot in the Park. 1967, un título muy similar a la canción esta que cantaron Rosalía y... Ay, se me acabó de ir el cantante y mira que me encanta, ¿eh? Voy a buscarlo un momento que me acabo... Perdón, porque me ha entrado el TOC. Quienes han estado ya en el programa ya saben que una vez que me entra el TOC, si no lo soluciono, no puedo seguir con el programa. Barefoot in the Park... Canción... James Blake. Vale. Solventado. Perdón, Dios mío, madre mía. Gracias a Dios. Sí, Barefoot in the Park, la canción de Rosalía y James Blake. No la mejor colaboración que han hecho, la verdad, no me entusiasma demasiado. Pero sí, no sé si tendrá que ver con esta peli el que hayan escogido ese título, la verdad. Bueno, Barefoot in the Park o Descalzos en el Parque, como se llamó en España, no sé cómo se ha llamado en Latinoamérica. Es una película de 1967, dirigida por Gene Saks. En el reparto pues están Robert Redford y Jane Fonda, que hacen de la pareja protagonista. Y secundarios están pues Charles Boyer, que es un actor muy, muy mítico de los años 30, 40, etc. De ahí viene la frase, de los 50 más bien, creo que me he cantado un poco. De ahí viene la frase mítica de no te enrolles, Charles Boyers. que madre mía, ¿por qué? No entiendo por qué me he hecho esto mismo. No entiendo por qué me he autorretratado de esa manera como un puto boomer. O sea, ¿por qué? No, podría haberlo evitado, podría haber mencionado simplemente a Charles Boyer y ya está, y no hubiera pasado nada. Nadie tenía por qué... Nadie tenía necesidad de saber el dato de que de ahí viene la frase esa que ya ni lo dicen los chavales, lo de no te enrolles, Charles Boyer. Que además solo lo dicen en la península, en Canarias no lo dicen. Pero bueno, la sinopsis de la película es un joven matrimonio recién casado, se instala en un pequeño apartamento en Nueva York donde tendrán que aprender a convivir con sus diferencias y con las dificultades cotidianas. Digamos que es una historia de amor en la que en un principio pues ves lo típico, chico conoce a chica, el esquema más reproducido en la historia del cine de Hollywood, y en el que digamos que todo es idílico, todo es maravilloso,
y se casan y tal, y entonces pues deciden que se van a vivir juntos, y ahí es donde empieza, digamos, la película, ahí es donde empieza el meollo de todo, ¿no? Y la verdad que, bueno, por resumirlo fácilmente, es una maravilla de película, es una maldita maravilla de película, lo tengo que decir así. Es una comedia romántica, ¿vale? Una comedia romántica, quizá no una comedia romántica como las que podrías relacionar en los años 80, 90, que eran un poquito más locas, más fantasiosas, ya hablaremos un poco de esto. Y bueno, básicamente lo que tiene, los efectos especiales de esta película, por decirlo de alguna forma, son Robert Redford y Jane Fonda en su prime, por decirlo de alguna manera, en su prime de belleza, porque Robert Redford creo que todavía no era tan conocido igual, yo creo que ya empezaba a ser estrella, pero creo que su fama realmente empieza cuando con la última película de la que vamos a hablar, ¿no? Con Dos hombres y un destino, pero realmente ya empezaba a ser popular, ya empezaba a ser un actor recurrente en determinados papeles, y aquí está, o sea, realmente el atractivo es la pareja que hacen estos dos, ¿no? Creo que Jane Fonda sí que era una estrella, ya brutal en ese momento. Pero es increíble, o sea, hay una secuencia y se me viene a mí en la cabeza de es lo primero que se me viene cuando me acuerdo de la película, fíjate, en el que están ellos caminando por la calle discutiendo algo bueno, de la pareja, ¿no? Y se están mirando entre ellos mientras hablan y es increíble, o sea, es increíble. Creo que la voy a ver si la pongo en imagen. La pantalla está a punto de romperse porque es imposible, no se ha creado un dispositivo que soporte tanta belleza junta en un puto plano, o sea, en una puta imagen, es así de claro, es increíble, porque están los dos para romperse de guapos, o sea, increíble. Y realmente ahí es donde radica un poco la película, ¿no? El tener a dos actores de tan tremendo carisma en su plenitud juvenil, bueno, no juvenil, porque yo creo que ya tendría sus veintitantos años, pero en su plenitud de belleza, en su plenitud de carisma, y que estaban ahí a tope y con un timing cómico bastante desarrollado, todo hay que decirlo. Hay que decir que además Robert Redford y Jane Fonda tenían ambos ideas políticas bastante progresistas. En el caso de Robert Redford, no lo he dicho antes, pero también era muy, muy ecologista y apoyaba mucho proyectos que tenían que ver con la ecología. Y Jane Fonda era alguien que se metía en muchísimos fregados en cuestiones políticas, en cuestiones también de feminismo, que digamos que bastante avanzadas para la época en la que estamos hablando, de los años 60, 50, 60 y después en los 70 también. Porque los 60 se relacionan con este flower power y tal, y es verdad que fueron muy avanzados, pero había bastante machismo incluso entre el mundo hippie y el mundo del activismo político, así que, bueno, lo hay todavía hoy en día, así que era una persona que luchó mucho por los derechos de la época. Hay que decir que esta peli, por alguna razón, no la veo yo muy mencionada dentro del canon de lo que es la comedia romántica. Y quizá, como dije antes, porque no encaja con la fórmula de los años 80, que es la que todo el mundo, de 80 y 90, que es la que todo el mundo relaciona con lo que es el canon típico de una comedia romántica, ¿no? Estamos hablando de que esta peli es no se habla de lo que ocurre cuando surge el amor. Digamos que eso se ve mucho, se ve al principio, ¿no? Esa magia engañosa que se produce, sino que narra más bien lo que ocurre cuando realmente tienes que dar el siguiente paso al enamoramiento, que es vivir juntos, ser una pareja, ser una empresa de alguna manera, para bien y para mal. Y como finalmente para que eso funcione, no debes olvidar nunca la esencia de por qué te juntaste con esa persona, por qué te casaste en el caso de esta película, que es básicamente que amas a esa persona. Y creo que más o menos es la esencia de lo que quiere transmitir la película, ¿no? Pero de una forma realista, que no es nada edulcorada, por decirlo de alguna forma, aunque sí que tiene digamos que tiene un celofán muy bonito la película, ¿no? Digamos que no es una película dura, es una película, pues es una comedia romántica, entonces tiene que
tener un cierto tono bastante preciosista, por decirlo de alguna forma. Por tanto, yo creo que puede entenderse que igual no tenga el predicamento de otras pelis románticas que son más fantasiosas, ¿no? De que el chico va corriendo por una autopista, por la chica al final de la historia, de que tienen un montón de, bueno, no sé, un montón de historias que son básicamente lo que es una fantasía del amor, ¿no? Yo considero que sí debería ser una referencia, porque sin duda ha tenido resonancia en títulos posteriores, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el La La Land. Antes he comentado que, vamos, estoy casi convencido de que algo tiene que ver con la canción esta de Rosalía y James Blake. Y no sé si hay algún ejemplo más que ustedes me puedan decir que si conocen la película que pueda tener con esto, pero yo creo que es una película muy, muy a reivindicar. En fin, una comedia romántica deliciosa, a la que recurro siempre que necesito sentirme bien, o bueno, ¿por qué no hay que reconocerlo? Siempre que estoy ñoño y siempre que necesito creer en el amor de manera emocional sin caer en fantasías baratas, ¿eh? Ojo, esto es importante. Y ahora vamos a cambiar de tercio radicalmente, nos vamos al siguiente título: Todos los hombres del presidente. All the President's Men, 1976. Oh, idiomas, querida. Bueno, esta película es dirigida por Alan J. Pakula. Creo que he dicho ya el año, ¿no? Sí, 1976. Y bueno, es protagonizada excepcionalmente por Robert Redford y por Dustin Hoffman, con papeles secundarios realmente tremendos, como Jason Robards, Jack Warden, y una caterva más de personajes que van apareciendo, van entrando y saliendo, que son bastante interesantes. Es una película basada en hechos reales, es algo que narra la investigación periodística del caso Watergate que llevaron a cabo Bob Woodward y Carl Bernstein. Fueron dos periodistas además muy famosos en el momento por este caso, y esta investigación del caso que hicieron son unos periodistas del Washington Post, hay que decirlo, un periódico muy mítico estadounidense. Y esta investigación llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon. Fue un bombazo porque, bueno, pues eso descubrió un caso de espionaje en el que los republicanos estaban espiando y saboteando la campaña de los demócratas, ¿no? Fue algo muy, muy, muy sonado, por lo que el presidente tuvo que dimitir. Me llama la atención una cosa de esta peli. Revisándola estos días con el propósito de este programa, que al principio de los créditos dice una película de Robert Redford y Alan J. Pakula, algo que es absolutamente inusual, y más en esa época. Quiero decir, normalmente cuando tú firmas en el crédito, este es un crédito polémico, hay que decirlo, ¿no? Una película suele ser un crédito polémico e históricamente ha dado para muchas cuestiones, ¿no? Normalmente sueles asociarse al director, ¿no? Y sobre todo cuando es un director de prestigio, o bueno, también cuando es un debutante, ¿no? Sueles querer el hecho de firmar, ¿no? De decir, esta es una película mía, esto es un proyecto mío, ¿no? Entonces suele ser el director quien firma la película. En ocasiones muy contadas puede ir a lo mejor acompañado a veces del guionista, a veces de otras cuestiones o del productor, pero realmente no suele ser el director quien ocupa ese cargo. Y rara vez, o yo no lo recuerdo ahora mismo, he visto que sea la estrella o el coprotagonista de la película quien aparezca como digamos que la película es suya, ¿no? Una película de Robert Redford y Alan J. Pakula. Me parece bastante curioso. A mí se me viene ahora a la memoria, si no recuerdo mal, hace unos años hubo una polémica bastante tremenda con Alejandro González Iñárritu y su guionista, el guionista que era el que con el que trabajaba siempre hasta ese momento, que era Guillermo Arriaga, porque por lo visto le había prometido en la peli, creo que no sé si era en Babel, no estoy muy recuerdo, no tengo muy claro el dato, le había prometido, dice Guillermo Arriaga, que le había prometido a Alejandro González Iñárritu que en Babel iba a aparecer el crédito una película de Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu. Y al final no fue así, simplemente puso a una película de Alejandro González Iñárritu.
Entonces Guillermo Arriaga protestó por esta cuestión y creo que la situación se acabó en que Alejandro González Iñárritu firmó un documento en el que exponía estas cuestiones y en las que rompía relaciones, por decirlo de alguna manera, con Guillermo Arriaga, y el documento venía firmado por Gael García Bernal, que era el actor con el que más trabajaba Alejandro González Iñárritu. Creo recordar que también Rodrigo Prieto, el director de fotografía que era habitual en aquel momento, antes de entrar Lubezki, no sé si alguna personalidad más. Venían varios nombres firmando el documento como que estaban de acuerdo con Alejandro González Iñárritu, ¿no? No sé, ya les digo, suele ser algo bastante polémico, ¿no? Esta cuestión, porque además es algo increíble. Yo no recuerdo, ahora mismo no recuerdo sin absolución, vaya, yo también no acordarme, no, yo no recuerdo si puso una película de Juan Alfredo Mil. Creo que no, a ver, no soy tan fan, yo soy, ya puestos a decir, mi crédito favorito es cuando pones director o escrita y dirigida por, o escrita, editada y dirigida por. Me gusta mucho poner ese tipo de cosas. Me gustan los créditos del final. No tanto la cuestión de decir es una película de, porque tampoco considero que la película sea puramente mía, nunca, ¿no? Pero bueno, en fin. Es una cuestión curiosa esta, ¿no? Bueno, esta película, ya lo he dicho antes, tiene un pulso narrativo espectacular. Los primeros 20 minutos parecen un documental, como si la cámara se metiera con los personajes o con las personas reales en todo lo que ocurre con el caso de Watergate, cómo entran al sitio, al Watergate, a buscar los documentos, cómo les pilla la policía, porque llega un momento en que alguien ha visto que han entrado al sitio forzándolo y llaman a la policía y van a unos policías que están encubiertos, que estaban en otra misión, pero les llaman para esto y de repente entran y se encuentran con toda esta situación. Cómo los enjuician, cómo les llega la noticia a los periodistas, cómo estos periodistas, resulta que el personaje de Dustin Hoffman está por una parte y el personaje de Robert Redford está por otra, y acaban teniendo que empalmar sus investigaciones para trabajar juntos, aunque son totalmente distintos, y realmente es algo, no sé, me parece que es un logro bastante potente, ¿no? El hecho de que tú tengas la sensación de que lo estás viviendo en ese momento de una forma que es muy, muy, muy descriptiva, muy, muy, muy narrativa, muy de narrativa documental. Me parece curioso, la música no entra hasta pasados los 30 minutos y entra ya cuando es en plan en una escena en una biblioteca en la que están investigando, ya están los dos unidos para encontrar qué es lo que está pasando ahí. Bueno, esta peli tiene unas interpretaciones brillantes. Redford, digamos que aporta esa humanidad característica suya y sin embargo Hoffman aporta cierto cinismo al personaje, pero al mismo tiempo ambos se van concatenando bastante bien. Esos dos estilos, además, interpretativos tan equidistantes, porque Hoffman era un actor sobre todo de método y la verdad, el método, actor de método, para quien no esté relacionado con este tipo de cosas, pues es del cine y de los métodos actorales, pues es un actor que, digamos, que se mete, se involucra en la personalidad o en la psique del personaje que está interpretando, que necesita saber cómo se viste, o bueno, esto va cambiando según cada actor o cada actriz, pero necesita saber cómo se viste, cómo se siente en el momento en el que está ocurriendo la escena. A veces recurre a sentimientos del pasado para poder llegar a tener, o a recuerdos del pasado para poder llegar a tener emociones que se parezcan a las que está sintiendo el personaje en ese momento. Bueno, hay diferentes proximidades, y Redford yo creo que es más un actor de... es que no quiero volver a decir de carisma, pero es un actor más de, bueno, pues aprender el texto, llegar a las marcas de cámara y decir las cosas con cierta credibilidad, actuar, por decirlo de alguna forma. Y es, digamos que es de un estilo de economía de gestos, ¿no? De menos es más. Que suele ser muy habitual en actores tipo Robert Redford, tipo... bueno, Paul Newman sí, también era un poco así, aunque era más tirando a cuestiones cómicas, y Paul Newman también le gustaba mucho investigar en la psique de los personajes.
Pero bueno, Cary Grant era un poco ese estilo de actores, ¿vale? Entonces, ya digo, es muy interesante ver ese duelo interpretativo entre ambos. No duelo interpretativo, pero sí esos dos estilos combinando y haciendo equipo para esta película. Y es maravilloso, la verdad. Bueno, la conciencia moral de lo que es la película se ve un poco en el rostro de Redford, en cómo van investigando eso. Y sin embargo, y también sin embargo en Hoffman se ve como esa cuestión de querer hacer el trabajo a toda costa, ¿no? Y es maravilloso. El guión es de William Goldman, hay que decir, es el mismo de Dos hombres y un destino, lo cual me pareció curioso, no lo sabía. Y bueno, es un thriller de investigación que no tiene escenas de acción rimbombante, ¿vale? No tiene, sí que hay suspense, pero no se vuelven locos y sin embargo, o sea, no hay escenas de acción o escenas en las que los personajes lleguen a estar en peligro realmente, aunque sí que dicen en un momento dado que sus vidas están en peligro, pero no se llega a verbalizar eso o a visualizar. Y sin embargo, te atrapa desde el minuto uno. Y es acojonante cómo lo va desgranando todo y cómo a través de mostrarte los procedimientos periodísticos te va absorbiendo hasta el final, ¿no? Tiene un plano final icónico en el que se escucha, en el que se ve una tele, en el que Nixon está siendo nombrado de nuevo presidente y de fondo a los dos periodistas trabajando en el artículo que le va a hundir en la miseria, que va a acabar terminando por provocar que dimita, ¿no? Y es increíble. No estoy haciendo ningún spoiler porque ya te digo, es un hecho histórico. Pero bueno, merece la pena, merece muchísimo la pena verlo porque la verdad que es increíble, ¿no? Y en fin, me gusta muchísimo cómo muestran todo lo que es el procedimiento periodístico. Me encanta. A mí me encanta ver los procedimientos en el cine. Me parece que no hay nada más cinematográfico que ver a alguien haciendo su oficio o a alguien haciendo su trabajo. Y aquí la forma en la que lo hacen es maravilloso. Hay el cómo utilizan los elementos que tienen que ver con el periodismo. Hay un momento determinado, una secuencia muy importante en la que ellos saben que les están pinchando los teléfonos, entonces tienen que tener una conversación en la que no pueden hablar, en la que tienen que subir el volumen de la música a tope para que no se les escuche, y en vez de ponerse a hablar, lo que hacen es que intentan escribirse para poder decir lo que se tienen que decir y en un momento determinado, para que lo entiendan bien, el Robert Redford coge y se pone a escribir en la máquina de escribir, en la máquina que usan para trabajar, ¿no? Y es maravilloso porque utilizan sus recursos para poder expresarse, ¿no? Entonces al final acaban escribiendo ahí en su instrumento, en el instrumento periodístico, y acaban hablando ahí, teniendo la conversación que necesitan tener para que nadie les pueda escuchar, ¿no? Y todas esas cosas me parecen maravillosas, la verdad, de la película. Por cierto, esto se ha hablado mucho, pero hay que reseñarlo. Fue influencia capital para David Fincher en la película Zodiac, donde también se narraba, en este caso, la investigación de un asesino en serie, y a través del periodismo, ¿no? Y de la vida en un periódico que en aquel periódico era el San Francisco Chronicle, si no me recuerdo mal, no me acuerdo ahora. En fin, una obra maestra sin paliativos. Y una película que hoy por hoy se sigue disfrutando muchísimo y que cada vez que me apetece una historia que me atrape y que no me suelta hasta el final, esta es mi elección. Así que nada, lo dicho, una intriga política apasionante, sostenida en el realismo y la tensión dramática. Redford y Hoffman están enormes y la película demuestra que un buen guión y unas grandes interpretaciones pueden ser más intensos que cualquier persecución, que cualquier pelea o que lo que sea. Vaya hostia, le acabo de dar a la cámara aquí de golpe, ¿no? Bueno, y pasamos a una peli dura de pelar. La jauría humana, de Chase, 1966. Una película de Arthur Penn. Bueno, vuelvo a repetir el año, madre mía, ya me ha pasado 2 veces lo mismo. Del año 1966, protagonizada por Marlon Brando, en la que Robert Redford hace un personaje realmente secundario, pero determinante. Jane Fonda, Angie Dickinson, la legendaria Angie Dickinson, antes no la mencioné. Y bueno, la sinopsis es en un pequeño pueblo de Texas, la fuga de un convicto desencadena tensiones, violencia y revela la hipocresía y corrupción de la comunidad. Bueno, hay que decir que lo que se narra bien en la película, y hay que describirlo bien, es que este convicto interpretado por Robert Redford se escapa de la cárcel con otro tipo en un momento dado en la huida.
van a robar un coche, sacan al dueño del coche y el otro tipo lo mata de una pedrada y se va con el coche dejando al personaje de Robert Redford ahí como queriendo incriminarlo de alguna manera, imagino yo. Entonces, ahí es donde empieza un poco toda la cuestión, lo acaban deteniendo, se empiezan a surgir historias que tienen que ver con el pasado del personaje, cosas que suelen pasar en el pueblo, lo típico que suele decirse de un pueblo de pueblo pequeño, infierno grande, aunque este es un pueblo bastante desarrollado, un pueblo americano, pero digamos que ahí todo se va transformando, todo se va convirtiendo en un caldo de ebullición que va a acabar hirviendo de una manera brutal y que va a tener, va a resultar en consecuencias bastante, pero que bastante graves, ¿no? Y con todo el mundo realmente desquiciado. Hay que decirlo, es una película que es un retrato brutal de cómo una sociedad, de la nuestra, la occidental, se puede tornar en un elemento de demolición en menos de nada, ¿no? Bueno, la peli está dirigida por Arthur Penn, es un precursor de lo que se dio en llamar el nuevo Hollywood. Nuevo Hollywood fue un movimiento, podríamos decir, ¿no? De los años 70, principios, finales de los 60, y ya bien metidos en harina en los 70, en el que, digamos que los estudios de Hollywood cedieron su espacio a un montón de nuevos cineastas que llegaron para revolucionarlo y para cambiar un poco el cine que se hacía en ese momento, ¿no? Directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Bob Fosse, Arthur Penn, que el director de esta película, productores como Bert Snyder, Robert Evans, guionistas como Robert Town, no sé, directores como Hal Ashby, hay un montón de gente ahí metida en esta cuestión que fue muy determinante, con peliculones como bueno, el Bonnie and Clyde, que es la precursora, dirigida por Arthur Penn, es la precursora del movimiento. Y luego, pues, El Padrino, no lo sé, bueno, All That Jazz, hay un montón de películas. ¿Qué pasa? Que luego este movimiento no duró mucho, la verdad, duraron una década hasta que ya los productores volvieron a tomar el control de la situación. Además, se dio la circunstancia de que Tiburón y Star Wars, aunque eran dirigidas por gente del nuevo Hollywood, ¿no? Que era George Lucas y Steven Spielberg, pues acabaron convirtiéndose en auténticos taquillazos y se convirtieron un poco en el patrón de lo que fue el cine posterior ya en los 80 y 90, ¿no? Pero bueno, Arthur Penn fue precursor, ya les digo, esta película todavía yo creo que no se puede considerar exactamente nuevo Hollywood, todavía no estaba en esa terna, sí que fue Bonnie and Clyde, que es posterior, no me recuerdo, creo que es de 1969, pero esta ya empieza a sentar ciertas bases, ¿no? Arthur Penn es un director de un estilo bastante interesante, la verdad, un director con clase, con un estilo muy definido, con una forma muy determinada de rodar los planos, siempre con unas composiciones bastante curiosas y que además incorporó ciertas cuestiones de montaje que fueron bastante increíbles. Aquí todavía no está en esa terna porque todavía está como desarrollándose. No sé si esta sería su primera película, no lo creo, pero era de las primeras, sin duda. Bueno, la jauría humana es la sociedad misma devorando al individuo con su rabia colectiva, con sus dimes y diretes, con estas cuestiones, esta escena. Hay una escena muy importante en la que se avisa, ¿no? de que se sabe o se descubre que el preso este ha salido de la cárcel, y entonces ves como todos en un plano secuencia se van pasando la información rápidamente, ¿no? Como en un teléfono, no sé cómo se llama esto, esta movida de que todo se va pasando de un lado a otro. Y bueno, la verdad que es un mensaje brutal, lo que se transmite aquí, y que es bastante lamentablemente real.
Es un duelo interpretativo a 3 bandas. Yo casi te diría 4 porque Angie Dickinson también está ahí bastante bien, pero es Robert Redford, Jane Fonda y Marlon Brando. Brando con su, igual que Dustin Hoffman, con su método, aunque también era un actor de mucho carisma, pero Brando sobre todo era un actor de método, y Redford instintivo, emocional, siempre demostrando esa fragilidad de la que ya hemos hablado varias veces, y sorprendentemente para mí, desde mi punto de vista, cuando comparten escena, Redford se impone, o es la sensación que a mí me da, ¿no? No lo sé. Es verdad que el personaje de Marlon Brando también tiene mucha tela, porque además es el protagonista, pero en las escenas en las que comparten pantalla y cuando comparten también en las escenas que tienen Robert Redford y Jane Fonda, la verdad que brilla muchísimo. Todavía no era conocido ahí Robert Redford, yo creo que era un actor todavía que no era una estrella, pero se nota que es una estrella en ciernes, y además se nota que tiene esa madera de estrella. Es una película dura, sí que les voy a decir. Esto no es una película por si quieren pasar un buen rato. Es desasosegante, no es edificante, pero es muy recomendable. Y yo tengo que volver a verla, pero solía verla con frecuencia hace unos años, porque realmente las pelis buenas muchas veces te da, o sea, la razón por la que la suelo revisitar, o porque solía revisitarla, es porque era muy buena y porque refleja cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, y que siempre me gusta recordar de la condición humana, ¿no? Y sobre todo de personajes con aristas, y personajes de cómo llevan el drama ante una situación extrema como esta, ¿no? Es una obra incómoda, pero necesaria. Refleja la violencia latente en nuestra sociedad, y esa violencia vicaria, por decirlo de alguna forma. Redford demuestra que podía brillar incluso ante un gigante como Brando. Y nada, véanla con ganas, sabiendo que no va a ser un plato emocional fácil de digerir, pero que sin duda es un peliculón, y que, bueno, pues básicamente los peliculones, por duros que sean, siempre apetecen. Bueno, y pasamos de una película dura a una auténtica delicia. El golpe de Sting, dirigida por George Roy Hill. Vamos ya con 2 pelis de George Roy Hill, lo aviso. Año 1973. Y nada, reparto 2 grandes. Y también vamos con 2 películas de estos 2 grandes, que son Paul Newman, Robert Redford, protagonizando esta maravillosa película, y con actores secundarios de lujo como Robert Shaw o Charles Downing, y la verdad que, y otros muchos más. La verdad que tiene un reparto increíble. Sinopsis: 2 estafadores planean un elaborado timo contra un poderoso gángster para vengar a la muerte de un amigo. Mira qué bien resumida la sinopsis, la verdad. Sí, esto es así, la movida. Bueno, George Roy Hill para mí es un cineasta muy a reivindicar, no solo por las 2 pelis que hablaremos ahora, sino también por El Castañazo, que es posterior. Es una comedia muy divertida, deportiva, la verdad, de un equipo de hockey. En su obra parece muy interesado en mostrar cambios de tiempo, cambios de época. En El golpe es la historia clásica de maestro y aprendiz, ¿no? El maestro es Paul Newman y el alumno es Robert Redford. Y de alguna manera es la nostalgia por los lúmpenes de barrio, que en esta historia están a punto de ser fagocitados por la nueva delincuencia del momento, los gángsters, ¿vale? Los mafiosos. Pero es maravilloso porque no es una historia trágica, ¿vale? En donde se nos muestre a los protagonistas destruidos por el nuevo sistema, como sí veremos en 2 hombres y un destino. Es una historia en la que los buenos, esos lumpenes pasados de moda, les dan una buena patada en el culo a los gángsters. Uniros a tomar por culo en toda regla, ¿no? Y no veas cómo se disfruta, porque es increíble. Es una historia... yo diría que de alguna manera El golpe es lo que para mí sería la definición de una feel good movie, una película que te hace sentir bien.
Porque ya les digo, es algo que te transmite un disfrute espectacular. Es un mecanismo de relojería perfecta, ¿vale? O sea, es una historia en la que todas las piezas encajan de una manera brutal y está hecha para eso. Es formulaica, por decirlo de alguna forma. En el sentido de que mm, nada sobra dentro de lo que es la trama de la película. Y es verdad que todo está hecho de una forma muy tramposa en momentos determinados, pero te lo está diciendo la película desde el principio, somos unos tramposos. Así que prepárate para cualquier trampa que pueda haber posible. Lo dicho, está todo tan bien hecho, todo tan bien empaquetado, todo tan bien encajado en el puzzle, que es imposible que no pueda salir una buena película. Honestamente, hay veces que pero sí que es verdad que hay veces que hay muchas películas y muchas obras que tienen todo bien encajado, pero sí que sin embargo no tienen alma. Y esta peli sí que tiene alma. Y el alma, pues evidentemente son Paul Newman y Robert Redford. Todos los actores que aparecen ahí. Sin ese casting que tiene, la verdad que la película no sería lo que es un casting magistral. Newman y Redford se roban y se ceden la pantalla mutuamente. Parece como si fuera un trabajo en el que cada cual se aporta su momento de lucimiento, cada cual se aporta el momento en el que momentos en los que puedas destacar en pantalla. Por ejemplo, lo ves en el personaje de Paul Newman, que en un momento dado se pone a barajar de una forma y ves que es Paul Newman quien lo está barajando. Es maravilloso. Eh, y bueno, la verdad que lo he dicho, se van cediendo y parece, de alguna manera son bastante generosos el uno con el otro. La verdad, y esto suele ser una dinámica de trabajo que tú ves mucho que ves cuando los ves trabajar juntos, ¿no? También hay que decirlo, George Roy Hill otorga a cada uno su momento de lucimiento, sabe mostrarlo bien en montaje, sabe mostrarlo bien lo que es la puesta en escena de la película. Y habría que decir que también que hay unos secundarios brillantes. Robert Shaw, sobre todo como villano central, me parece espectacular. Sin él, lo que es la trama no tendría sentido. Sin él, digamos que considero que Robert Shaw es prácticamente la tercera pata de ese elenco espectacular que hace que la película vaya a niveles estratosféricos. Y todo el resto del elenco funciona como una auténtica banda al estilo de las compañías de teatro de repertorio, con todos los actores asumiendo su rol de una forma absolutamente magistral. Todo el mundo importa y todo el mundo hace que la película sea brutal. El golpe es la definición, lo he dicho antes, absoluta de lo que sería una feel good movie, pensada para que al terminar el espectador se vaya con una sonrisa gigante en la cara, o si lo estás viendo en una aplicación que termines con una sonrisa gigante. Vamos, si buscas Feel Good Movie en el diccionario te sale el golpe. Bueno, probablemente te saldrá Amélie, pero para mí esta es 1000 veces mejor. Y bueno, después de este ataque gratuito a Amélie, seguimos. Y la verdad que, bueno, eso, es una película de los años 70, pero funciona perfectamente hoy en día, sigue funcionando como un tiro porque, lo he dicho, está perfectamente medida, está perfecta. Es una obra de ingeniería narrativa absolutamente maravillosa. Fue mi película favorita durante muchos años hasta que descubrí El Padrino. Y la verdad que hoy en día, hoy por hoy, sigue siendo una película que me reconforta, que sigo disfrutando mucho, que cada vez que la veo en alguna aplicación o lo que sea, digo, uy, mira, la voy a ver, voy a pasar un buen rato. Y sé que nunca me van a fallar, sé que voy a disfrutar. Y vamos ya al último título, al último de los 5 títulos. 2 hombres y un destino. Butch Cassidy and the Sundance Kid, de 1969, ¿vale? George, siempre hago lo mismo, tengo apuntado el título para ponerlo después y lo digo junto con el título, bueno, en fin. El director también es George Roy Hill, y el año, insisto, es 1969. Hay que decir que esta peli es anterior al golpe, aunque he mencionado antes el golpe que esta peli, pues que Dos hombres y un destino, pues Dos hombres y un destino es anterior. Pero no sé, me apetecía terminar con esta peli, la verdad. El reparto, pues evidentemente, Paul Newman,
y Robert Redford dándolo todo, y en este caso se le junta un tercer personaje maravilloso, Catherine Ross, que interpreta a Eta, que es la pareja de Sundance Kid, que es el personaje de Robert Redford. Bueno, la historia habla de los forajidos Butch Cassidy, interpretado por Paul Newman, y Sundance Kid, interpretado por Robert Redford, que intentan sobrevivir mientras el avance de la modernidad los arrincona y condena a un destino trágico. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien resumida esta sinopsis. Dándome besitos a mí. Bueno, en fin, madre mía, qué pera yo. A ver, yo tengo que decir que esta peli yo la veía de pequeño porque, bueno, normalmente cuando en España solamente teníamos, en los años 80 teníamos dos cadenas, que era la primera, Televisión Española, y la segunda, que era como más de documentales o de programas alternativos, etcétera. Entonces, los derechos cinematográficos los solía tener la Televisión Española, y evidentemente las películas que eran muy buenas o muy conocidas o muy famosas o muy solicitadas y demandadas como esta, pues las repetían varias veces. Entonces yo recuerdo haberla visto varias veces en Televisión Española, y lo típico que siempre que la veías pues te quedabas, ¿no? Y la veías. Y ya cuando vienen las cadenas privadas, pues también, incluso cuando Televisión Española la ponía o cualquiera de las cadenas la ponía, que yo creo que siempre la Televisión Española, pues no cambiabas de canal, seguías viéndola. Y la verdad que esta peli, aunque de alguna manera me gustaba, pero no la entendía. Me parecía increíblemente rara, porque digo, es una película del oeste, pero aparecen bicicletas, hay canciones de repente, ¿no? La canción famosa, mítica, Raindrops Keep Falling on My Head, o bueno, Raindrops, que era la canción, el título, tenía un final abierto, súper abrupto, no lo entendía, de verdad. Y estuve un montón de años sin verla, desde la preadolescencia, y realmente no volví a verla, ya no, digamos que no encontraba, o no, bueno, nunca la compré en DVD ni nada de esto. Y creo que fue hace como 8 años, una cosa así, de repente estaba pues buscando alguna peli en Netflix y veo que está esta peli. Y digo, mira, pues hace un montón de años que no la veo, voy a pincharla. Y el visionado de la película en ese momento, teniendo yo 30 y pico años, no recuerdo ahora no la matemática, después de, teniendo en cuenta que la última vez que la había visto a lo mejor no tenía ni 14 años, fue brutal. Es como si toda la experiencia vital que yo había acumulado durante esos años, de repente me permitieran ver la película de otra manera, comprenderla realmente. Aparte del bagaje cinematográfico que ya tenía, ¿no? Y cinéfilo, ¿no? Y realmente les digo que se ha vuelto a convertir en un placer recurrente en mi treintena y cuarentena. O sea, es una cosa, un caso, pues nada, muy curioso por mi parte, ¿no? Y la verdad que, en fin, ya les digo, de repente entendí bien ese final, de repente entendí bien qué es lo que me estaba transmitiendo la película, de repente entendí muchas cosas que de niño no podía entender. Y hoy por hoy me parece una obra maestra que incluso te diría que está poco reivindicada, y mire que está reivindicada. En fin, esta película es maravillosa. Realmente lo que describe es como he dicho antes en la sinopsis, cómo el tiempo se apodera de estos dos personajes que representan básicamente el arquetipo del forajido, ¿no? Del fuera de la ley, y cómo los tiempos modernos en los que ya van a entrar en una América más corporativa, donde las empresas, los bancos se modernizan, donde contratan compañías de seguridad, donde contratan a agentes de la ley, abogados muy poderosos para ir en contra de los maleantes, y digamos donde el ferrocarril se impone también, pues ya estos forajidos van a ir poco a poco siendo arrinconados hasta que llegue un punto en el que no tengan más remedio que salir a tiros y morir a tiros. Esa es la verdad, eso es de lo que habla
la película, de cómo la sociedad moderna les acaba comiendo, ¿no? De alguna forma. Tiene secuencias magistrales, realmente, muchas secuencias magistrales, pero hay una secuencia que es esencial, que es esa persecución de 30 minutos en la que ellos acaban de atracar un tren por segunda vez y de repente aparece otro tren detrás, inesperadamente, en el que va una pequeña caterva de seguridad que va tras ellos, ¿no? Y entonces se inicia una persecución. Además, son una banda bastante grande y sin embargo la banda en un momento dado se separa por un lado va la banda y por el otro lado van los personajes de Butch Cassidy y Sundance Kid y sin embargo los perseguidores van a por ellos. O sea, tienen muy claro cuál es el objetivo, que es desmembrar esa banda, ¿no? Descabezar, por decirlo de alguna manera, esa banda, matar a los dos miembros importantes de esa banda. Y es increíble lo que se sucede ahí porque, claro, es una persecución que dura... Pues eso, son 30 minutos, es lo que darían a llamar ahora modernamente un set piece, que es que es como lo llaman en Estados Unidos. Aquí lo llamaríamos una secuencia tradicionalmente, aunque ya se ha perdido un poco ese término porque también viene muy contaminado por la tele, pero una secuencia es un grupo de escenas que quieren transmitir algo en concreto, ¿no? Bueno, esta es una persecución, lo digo, en 30 minutos que va por diferentes estadios, llegan a un pueblo, se ocultan en el pueblo, tienen que salir corriendo, van a la casa de un sheriff que es amigo de ellos, que intentan pedirle ayuda de que los alisten en el ejército para escapar de estos tíos, bueno, no lo consiguen, y en un momento dado llegan ya a la desesperada y tienen que lanzarse a un río en plena locura, ¿sabes? Y ya arrastrados por la corriente del río consiguen escapar por fin de estos tipos, ¿no? Pero es una escena maravillosa que demuestra el hecho de que además en la que además nunca se ve el rostro de los perseguidores. Es como si fuera esa amenaza invisible de lo que digo, el tiempo, la sociedad yendo a por estos dos personajes. Y al no darles una cara, al no personalizar esa amenaza, realmente la haces más terrible, ¿no? Y esto es un esquema que se copiaría mucho posteriormente en el cine de terror y en el cine de acción de los años 80 y 90. De hecho, el caso más claro y que al final se convierte en paradigma es Tiburón, que precisamente está escrita por William Goldman, no es casualidad, pero también se ve en Alien, en Predator, no sé, en Apocalipto, en un montón de películas de este tipo que realmente muestran cómo el terror no se ve, pero se siente mucho, ¿no? Y este es un poco el esquema de lo que se ve en esta película. Ya les digo, la secuencia es maravillosa, pero todo lo que se ve ahí es increíble. Y ya les digo, la película habla de cómo la modernidad acaba devorando a estos arquetipos del pasado. Y en un momento dado hay una secuencia muy, muy bonita en la que hablan con este sheriff amigo suyo, en la que tienen que hacer como que lo detienen o como que no, como que lo atan con esposas para que no les digan nada de que los han visto juntos y todo esto. Y el tío les dice en un momento de rabia, si es que vuestro tiempo se ha acabado. Lo único que os queda por saber es el lugar donde se va a acabar. Y eso es realmente lo que acaba pasando en la película. Y es maravilloso. Eso yo no lo entendía de niño. Y sin embargo, al verlo ahora con ojos adultos, pues me parece algo de ser realmente brutal. Hay una escena clave también, que en un principio no estaba prevista, que es Paul Newman con una bicicleta, jugando con una bicicleta con la novia con el personaje de Catherine Ross, en el que hay, bueno, esta especie de triángulo semi-amoroso, aunque realmente ella nunca le es infiel a su pareja, pero se ve que hay una cierta tensión sexual y amorosa. Y realmente Paul Newman juega con esta bicicleta, es como que adaptándose a esa bicicleta que le han vendido antes, como que va a sustituir al caballo. Y después de que tienen esta persecución, esta es una escena anterior a la persecución que les he descrito antes, pero después de que tienen esta persecución, vuelven a ver a ETA y le convencen para irse juntos los tres a Bolivia, ¿no? Y al irse a Bolivia, y antes, justo cuando se van a ir a Bolivia, Paul Newman coge la bicicleta y la tira a un riachuelo en un momento de rabia en el hecho de decir, como diciendo, esta puta modernidad no va a acabar conmigo, ¿no? Es curioso, es una metáfora bastante curiosa, ¿no? De alguien que no quiere adaptarse al tiempo que les va a venir, que no es capaz de adaptarse al tiempo que va a venir.
Tiene secuencias musicales de montaje bastante bonitas. Una especialmente es la del viaje a Bolivia, en la que pasan por diferentes países y por diferentes zonas. Es exclusivamente mostrada a través de fotografías con zooms de cámaras, eso sí. Por cierto, el director de fotografía es Conrad Hall, uno de los más míticos de la historia. Y hay que decir que en No Todos los Hombres Presidente también estaba Gordon Willis, que era otro de los grandes. Y realmente es una escena brutal y un final trágico e inevitable, simbolizando el fin de una era. Ahora yo entiendo bien cuando veo esa imagen congelada, la puedo entender bien, no quiero estripárselas mucho, pero realmente es lo que es básicamente lo que les estaba describiendo el sheriff, ¿no? Vuestra era se ha acabado, solamente tenéis que descubrir cuál es el lugar en el que se va a acabar. En fin, un western moderno, adelantado a su tiempo, redefinió el género de alguna manera, mezcla de humor, melancolía y acción, que influyó bastante para mí desde mi punto de vista en el cine posterior, de acción y de terror, y para mí redescubrirla de adulto fue como verla por primera vez y por eso se ha convertido en un placer bastante recurrente. Hay otras películas destacadas de Robert Redford que no las he metido aquí porque realmente, aunque las he visto varias veces, pues no suele ser algo a lo que recurra siempre en un momento determinado. Una sería Memorias de África, que es una película de Sidney Pollack del 85, un romance épico con Meryl Streep y música inolvidable de John Barry, una de las mejores bandas sonoras de la historia. Luego estaría El Mejor, The Natural en inglés, 1984, de Barry Levinson, que es una de las grandes películas deportivas de la historia, hay que decirlo, donde Redford interpreta a un misterioso jugador de béisbol que aparece de la nada y que de repente se convierte en alguien mítico. Y luego hay otro western que es más puro a lo mejor, y aunque también bastante duro, que es Las aventuras de Jeremiah Johnson, dirigida por Sidney Pollack, un western más intimista, de supervivencia en la montaña, mostrando aristas y fragilidades del personaje. Y bueno, hasta aquí ha sido esta sección, este nudo especial en el que decidí saltarme un poquito las reglas. Con el fallecimiento de Robert Redford se avanza, desde mi punto de vista, otro estadio más al fin de una era. La era de las estrellas, la era de los dioses y las diosas que caminaban sobre la tierra. Jamás volverá a haber una estrella como Robert Redford, eso está claro. Jamás habrá famositos, influencers, todos buscando conseguir ser lo que Robert Redford y otras estrellas fueron, aunque no las conocieran. Pero ya no vivimos en tiempos de galaxias llenas de estrellas rutilantes. Ahora vivimos en tiempos donde apenas hay constelaciones y donde muchos quieren ver estrellas. Pero si agudizas la vista, lo que verás son luciérnagas, múltiples luciérnagas, abriéndonos paso en el asterismo fake que componemos en las redes sociales. Como dije al principio, la razón por la que he homenajeado a Robert Redford no ha sido oportunismo, sino la constatación de que Robert Redford para mí era un placer recurrente. Corrijo, era, es y será un placer recurrente porque sus películas, por suerte, vivirán para siempre y vivirán en mí mientras me quede memoria y conciencia. No vamos a la cocina, nos vamos al desenlace del programa. Desenlace. Pues nada, estamos ya en el nudo del programa. ¡Ay Dios! Madre mía, en el nudo no, en el desenlace del programa. El nudo ya lo he grabado. Y nada, vamos a terminar. Tengo que comentarles una cosita. Bueno, tengo que grabar con las puertas abiertas de toda la casa porque hace un calor brutal. Sé que siempre les hablo del calor en el programa, pero es que vivimos en Tenerife, amigas y amigos, y la verdad que se nota muchísimo, sobre todo estos días que ha habido un calima increíble. Necesito tener las puertas abiertas. A ver, no pasa nada porque siempre pasamos el sonido por un proceso maravilloso. No me paga Adobe por decirlo, pero es el Adobe Podcast. No me paga Adobe, pero debería. Vamos a hablar varios patrocinadores que deberían pagarnos ahora mismo. Pero el caso es que el Adobe Podcast, la verdad que es un proceso que ayuda muchísimo a
a mejorar, a que no haya ruidos externos muchas veces, que nos ha permitido el poder grabar a determinadas horas en las que la verdad que hay bastante bullicio en esta zona donde yo vivo, que es una zona puramente turística, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora mismo tengo que tener las puertas abiertas, se escucha mucho más todo, no creo que llegue al micro per se, pero sí que hay ambientes que se escuchan y evidentemente, pues aunque el proceso este es bastante bueno, pues siempre la calidad del sonido empeora un poquito. Ustedes no lo van a notar seguramente, pero yo soy un obseso de estas cosas y además siempre me gusta ser transparente con todo. Al mismo tiempo que lo dicho, bueno, voy a comentar otra cosa también del programa que seguramente si lo estás escuchando ni te has pispado, pero si lo has visto por YouTube a lo mejor te ha descuadrado un poco, que es que, bueno, ha sido la grabación del nudo del programa ha sido un poquito accidentada, porque en un momento determinado he tenido que parar cuando ya solo me quedaba la parte de Dos hombres y un destino. He tenido que parar porque, bueno, y de hecho ahora mismo no sé si en edición será la mitad de la parte de Dos hombres y un destino, ya veré. Pero he tenido que parar por la cuestión de que bueno, me han llamado y he tenido que ir a hacer un recado. Entonces, como yo uso esta camiseta siempre, que no tiene propaganda ni nada, y no la quería manchar porque tenía que salir de casa, pues me he puesto una camiseta Jordan, que es la que llevaba puesta hoy de calle durante todo el día, ¿no? ¿Qué pasa? Que al volver y ponerme a grabar de nuevo lo que me quedaba, pues no me he acordado que tenía la camiseta Jordan puesta. Y Jordan no me paga por estar llevando su ropa en el podcast, aunque, insisto, al igual que con Adobe, debería. Siguiendo otra vez más con la transparencia, tengo que decirles, no estoy bien, ¿vale? Quizá no tendría ni por qué estarles comentando esto realmente, pero no estoy bien. Llevo un par de semanas o tres que las cosas me están yendo un poco complicadas, que están empezando ahí otra vez los demonios, ¿no? Que me están atacando en determinadas cosas, con el tema de la comida, con el tema del peso, que estoy aumentando un poquito. Pero bueno, nada, no pasa nada. O sea, tengo herramientas para trabajarlo. En otras épocas estaría un poquito más hundido con muchas cuestiones personales que como estoy ahora. Tengo que trabajarlo, pero sí que estoy flojito, la verdad, estoy flojito, las cosas como son, hay que reconocerlo, me gusta ser abierto. Creo que en el demonio interior y en el gran podcastinador queremos trabajar siempre desde ahí, desde la franqueza, desde el reconocer cómo estamos anímicamente, porque creo que ayuda también a los oyentes el poder escuchar, que seguramente muchos de ellos también tendrán un proceso anímico difícil, el escuchar que hay alguien al otro lado de las ondas o al otro lado de lo digital, de la ola digital, que también está pasando un momento complicado y que las cosas pues bueno, simplemente pues hay que comunicarlas, hay que hablarlas y hay que exorcizarlas cuando te apetece. Cuando no te apetece, no. Y además pues eso, a ver, también estoy con la terapia, con todo y bueno, en fin, lo dicho, voy poquito a poco, voy poco a poco, porque la verdad que no estoy teniendo unas buenas semanas, pero vamos a ir remontándolo muy poquito a poco y también iré comentando eso, lo iré contando por aquí cuando estemos bien o no cuando estemos bien, sino cuando estemos mejor, y ya está, es lo que hay. Nada, vamos allá a darle ya al programa. Saben que en este desenlace siempre hablamos un poquito de actualidad y de cosas, comentamos cositas de para quien esté llegando nuevo, pues cositas que nos han comentado en redes sociales. A veces hacemos encuestas, aunque esta semana no la he hecho porque no ha habido mucha respuesta. Y bueno, ahí vamos a ir comentando cositas. Recordatorio, le pese a quien le pese. Estamos en septiembre de 2025 y aún sigue habiendo un genocidio en Gaza, perpetrado por un país occidental que ha anunciado ya una ofensiva final para rematar a los ciudadanos y ciudadanas palestinos. Un genocidio reconocido por fin como tal por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, y a pesar de ello sigue sin haber ningún país soberano, ni la Unión Europea,
ni las propias Naciones Unidas, ni nadie que estén haciendo realmente nada importante para evitarlo. Todos son medidas tibias, incipientes, precavidas o capadas por las fuerzas que apoyan a Israel. Ni un ápice de contundencia, no vaya a ser que papá Donald Trump se enfade. Hasta Buki se está indignando ahora mismo. Acaba de ladrar. Sigue habiendo imbéciles en mi país y en el resto del mundo. Yo lo he podido vivir en multitud de comentarios en mis publicaciones en redes sociales que dicen que lo que está ocurriendo no es un genocidio. A pesar de que un informe de las Naciones Unidas afirma sin paliativos que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza. El informe dice textualmente: al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a palestinos e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron 4 de los 5 actos genocidas definidos en la Convención para evitar ese crimen. Esa convención data de 1948, si mis datos son correctos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los judíos fueron víctimas de ello. Sí, te hablo a ti, imbécil. ¿Vas a seguir negándolo? ¿Vas a seguir negando la puta evidencia? ¿O vas a volver a decirme que por qué no me quejo de Somalia? ¿O por qué no protestamos por los asesinados por ETA? ¿Cuándo vas a comprender que esto va más allá de una ideología? Que esto está por encima de la ideología. Que esto es una cuestión de humanidad. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Cuando te pase a ti? ¿Cuando lo que está ocurriendo en Gaza te ocurra a ti por el capricho de una potencia? En fin, mientras tanto los acontecimientos se van precipitando. 15 países ya han comunicado que tomarán medidas si la integridad de la Global Summit Flotilla se ve amenazada. Están prácticamente, bueno, lo que dan a entender es que tendrán problemas diplomáticos o echarán a embajadas de Israel de esos determinados países si ven que hay, o tomarán medidas, digamos, si ven que atacan a esa flotilla, ¿no? Porque que tiene representantes de esos países, ¿no? En otro lado, Massive Attack, el grupo Massive Attack ha pedido a su discográfica que quite su música de Spotify. La discográfica es Universal, a ver si lo cumple. Si esto se cumple, desde luego que sentará un precedente brutal. Por eso digo que todo lo que hagamos suma para conseguir parar esto. Evidentemente, si vemos gente que nos quitamos de Spotify, que dejamos de publicar nuestros podcasts en Spotify, y deberían hacerlo todos, así de claro lo digo. A todos los podcasts que hay, lo voy a decir claramente, yo soy una puta mierda. Ustedes, que son realmente poderosos, que tienen seguidores, deberían tomar partido en esto. En cuanto a efemérides, ya hemos dedicado un amplio... Bueno, antes de hablar de las efemérides, en otro orden de cosas, aunque sigue teniendo que ver con el clima de crispación constante en el que estamos viviendo y con cuestiones que están completamente encadenadas, algo que sí que afecta directamente a la cultura es que Disney, o la cadena ABC, creo que es ABC si no me equivoco, que pertenece a Disney, despide a Jimmy Kimmel tras haber hecho un chiste relacionado con la noticia de la muerte de Charlie Kirk. No ha sido un chiste sobre la muerte de Charlie Kirk, sino sobre... creo que el chiste era sobre... Es que además es que da para chiste, la verdad, porque le han preguntado cómo se encontraba Trump después de la muerte de Charlie Kirk, y el tío ha dicho muy bien. Directamente. Entonces, pues da para chiste. Entonces, claro, o sea, y otras cosas más que ha comentado acerca de eso, ¿no? Porque resulta que parece ser que el asesino de Charlie Kirk no era un izquierdista, como estaban diciendo, sino que era alguien muy, muy, muy similar a cualquier seguidor de MAGA, ¿no? Del Make America Great Again. Bueno, ha sido despedido tras presiones de Donald Trump y de un organismo que no recuerdo ahora mismo bien el nombre, pero por lo visto han presionado para que ABC haya acabado tomando la determinación, y Disney hayan tomado la determinación de echar a Jimmy Kimmel. Esto se suma a la no renovación del programa de Stephen Colbert.
Vamos, o sea, son muy malos tiempos para la lírica en Estados Unidos, ya que ya está dando síntomas de ser un país en plena y absoluta decadencia. Lo siento mucho por la gente de Estados Unidos, pero es así. En plena y absoluta decadencia. Mira que se lleva hablando años de esto, pero es que realmente ahora es cuando se está viendo. O sea, en fin, y no parece que vaya a parar, ¿eh? No parece que vaya a parar y bueno, en Estados Unidos van a ocurrir cosas bastante chungas, tengo la impresión. Y nada, vamos a echar ya un ojo a los comentarios de los posts, vamos a echar un ojo a las redes sociales. Voy a empezar por iVoox, que ha habido otro comentario por aquí. El comentario viene a colación del programa que hicimos de placeres recurrentes de Friends, y me pone: Sharte, genial tu análisis. Por mi parte corroboro que había grupos de amigos como el mío, que me refería en el post, en uno de las partes del programa decía que, coño, a mí me daba la sensación de que Friends influyó en el hecho de que hubieran grupos de amigos de chicos y chicas, porque no era tan habitual en los 90. Y esta persona me dice que sí que había grupos así, pero bueno, o sea, es su experiencia también, ¿no? Yo en la mía, pues la verdad que no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, si fueran antes los grupos de amigos de este tipo o si fue antes Friends. Y conocí a más gente que vivíamos así la juventud, con las dudas, inseguridades y bondades de caminar en grupo. Lo recuerdo todo con cariño, la serie, su calidad y trascendencia por ahora sin igual, estoy de acuerdo. Mucha claridad y calidad de producción, algo muy especial. Millones de gracias, Charte, de verdad, no sabes cómo se agradecen esas palabras. Y nada, un saludo, estoy muy contento por los comentarios, estoy muy contento por cómo está yendo la cosa en iVoox, muy lenta pero muy guay, ya tenemos más de 80 seguidores, que ya les digo, mis pretensiones siempre son súper humildes, de ir creciendo poquito a poco, pero bien, y el hecho de que tengamos ya 80 personas que cada semana reciben el episodio y además a unos niveles de atención que circulan, no sé cómo será lo normal, pero van circulando ya por el 50%, o sea, me refiero a que el 50% de los que empiezan a escuchar el programa lo llevan hasta el final, y un podcast que son 3 horas, muchos de ellos 2 horas y pico, es bastante. No, yo sé que, además sé por experiencia como consumidor, que yo voy escuchando los podcasts por trozos y a veces casi nunca los escucho enteros. Pero bueno, este es el producto y esto es lo que hay, y estoy feliz de ello, de que esté funcionando ahí poquito a poco, que vayamos creciendo y que vayamos haciendo las cosas bien y nos vayamos instalando en su imaginario. Vamos a Instagram. En Instagram, la verdad que me ha llamado la atención. Bueno, en Instagram las publicaciones que más prácticamente han tenido, las que más... bueno, han sido 3 en verdad. Una del Señor de los Anillos, ¿no? Comparaciones odiosas entre libros y pelis, que es un reel, un extracto en el que hablamos del Señor de los Anillos. Luego el de si vale más la muerte de Charlie Kirk que la de 60.000 palestinos, pues evidentemente ha tenido mucha polémica, ha habido ahí muchos comentarios de odio absoluto hacia mi persona. Y muchos a favor también. Y luego el de la cancelación, el mensaje que en contra de la cancelación de Miradas Doc, que ha tenido bastante respuesta institucional, tengo que decir. Han respondido también, bueno, la anterior alcaldesa de Guía de Isora, Fefa Mesa, y un montón de personalidades de la cultura canaria. Han estado muy apoyando bastante lo que es este mensaje, ¿no? Y en TikTok ha tenido un poquito menos de funcionamiento, pero ahí ha estado. Y bueno, han habido algunos comentarios. Vamos a proceder a leer algunos. Voy a mirarlos someramente, ¿vale? Para no estar tampoco aquí deteniéndome mucho en el de las comparaciones odiosas entre el libro El Señor de los Anillos y su adaptación cinematográfica. Me pregunta Gustavo: ¿qué te pareció la versión de la serie de Fundación? Yo no pude terminar la segunda temporada del exceso de libertad creativa que se tomaron. Cuando apareció el mulo tuve que dejar de verla. Bueno, la verdad que, como te dije en el comentario, Gustavo, no controlo nada de la Fundación. Siempre he querido empezar, pero nunca sé por dónde empezar. Y quizás no he hecho yo tampoco la investigación como para hacerlo bien, pero sí que me gustaría. Y fíjate que yo pensaba que la serie podría a lo mejor ser un buen punto de partida para ilusionarme y ya empujarme todos los libros del tirón, como me pasó con Juego de Tronos, pero realmente no ha sido así.
o no me he animado a verla, ¿no? Me pone aquí el Regon Max, las películas son buenísimas y yo, vamos, es que no he dicho lo contrario. Ha habido muchos comentarios de ese tipo, de que las películas son buenísimas y yo he dicho, es que yo no he dicho lo contrario. Yo lo que he dicho, lo que decía en el extracto del Señor de los Anillos era que para mí El Retorno del Rey era la película que más bola se me hacía. O sea, de hecho a mí me flipan la 1 y la 2, pero la 3 no me gusta. Y sin embargo en el libro sí, el libro me gusta mucho, el libro El Retorno del Rey. Y creo que explicaba que para mí es una cuestión de que la estructura del libro es mucho más llevadera que lo que es la estructura de la película, que es una estructura clásica de montaje en paralelo, pero que realmente acaba resultando muy cansina porque estás en muchos sitios a la vez y acaba siendo muy cansino que no se vayan resolviendo las cosas durante 2-3 horas, ¿no? Entonces, en fin, yo lo veo así, es mi opinión, no es una cuestión de que yo me crea aquí que tengo la razón mundial, ¿vale? Me pone Santi Lavado, las adaptaciones del Señor de los Anillos son las mejores de la historia. Yo le he respondido, mira, no lo sé, no estoy de acuerdo, vamos a decirlo, creo que es un debate muy amplio, que es una buena adaptación. Una buena adaptación puede ser, hay un montón de casos diversos, ¿no? Por ejemplo, tiene Psicosis de Hitchcock, que directamente se pasó por el forro de la novela y sin embargo la novela pues es una novelucha de bolsillo, bueno, de estas que se producían a churros en la época, y sin embargo la película es una obra maestra. Entonces, claro, ¿a dónde llegamos con eso? O El Resplandor, que no tiene nada que ver mucho con la novela de Stephen King, pero no se puede negar que El Resplandor es una obra maestra, aunque Stephen King se queja de que no es una adaptación fiel a su libro. El Padrino, por ejemplo, es una adaptación que supera 1000 veces a la novela desde mi punto de vista. Habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, pero creo que pule bastante las cosas que había en la novela que eran seriamente que la llevaban a un terreno muy sensacionalista desde mi punto de vista, ¿no? No lo sé. ¿Qué es mejor la del Señor de los Anillos porque es más fiel a los libros? Bueno, puede ser, pero en calidad obra maestra peli, obra maestra novela, no estoy seguro. Es un debate bastante complicado de analizar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, si para ti son las mejores adaptaciones de la historia, pues adelante. No sabría qué decirte. Puede ser que haya adaptaciones muy fieles. De hecho, tengo entendido que hay una adaptación del Resplandor que es muy fiel y que es infumable. Entonces, en fin, es lo que hay. Bueno, me pone Emanuel Terminal, la trilogía completa es una joyita, te puede gustar más una u otra, pero las tres son una obra de arte. Por algo son las películas más premiadas de la historia. El Retorno del Rey, si no me equivoco, tiene 11 Oscars, está en el primer lugar en premios junto con Titanic. 11 años tenía, la vi y no me aburrí en ningún momento. Cada vez que me engancho, cualquiera de las tres en la tele, no, la vuelvo a ver. También leí los libros y sí concuerdo en que todavía son mejores que las películas, pero eso pasa con todos los libros llevados a las pantallas. Bueno, no estoy nada de acuerdo, compañero, con el comentario, tengo que decirlo. Ni con ninguna de las afirmaciones, no te lo tomas a mal, ¿vale? O sea, pero no estoy de acuerdo. Mira, para empezar, y esto ya lo hemos hablado en uno de los programas, el programa de los premios, el hecho de que haya ganado 11 premios no la legitima para nada, ni la convierte en una de las mejores pelis de la historia. Hay un montón, porque los premios dependen mucho del contexto, del lobby que tengan en esa película para hacerlo. De hecho, ninguna de las dos primeras ganan demasiados Oscars porque deliberadamente parece que o bien se centraron toda la campaña en la tercera para ganar todos los premios que no ganaron en las anteriores, o bien se decidió darle ese broche y darle esos premios, pero realmente no, vamos, o sea, lo siento, pero objetivamente no se puede decir que la tercera sea mejor película que la segunda y que la primera, directamente que El Señor de los Anillos, ni que tampoco objetivamente se puede decir que El Retorno del Rey per se esté entre las 10 mejores películas de la historia, por mucho que haya ganado 11 Oscars. Y que sea la película más premiada con Oscar de la historia. No legitima eso, porque hay un montón de películas que no pueden optar al Oscar en ese año y que seguramente sería mejor que El Señor de los Anillos en cualquier país de Europa o en cualquier país de Asia o de donde sea.
No lo sé, ¿es mejor El Señor de los Anillos que Old Boy? Que no sé si es del mismo año, pero por ahí andaría. No. Lo siento, pero no. Entonces, ya digo, los premios no tienen nada que ver porque además se deben a campañas exclusivamente de marketing o publicitarias o de política en muchos casos. Así que, vamos, si el Señor de los Anillos no hubiera hecho campaña, no tendría ningún premio. Eso te lo digo ya. Entonces, no se debe no tiene ningún mérito o no tiene un mérito estrictamente de la película. No es un mérito estrictamente de la película el que haya ganado 11 Oscars. Así de claro te lo digo. No es un mérito estrictamente de la película, de una película, el ganar más o menos Oscars. Es un mérito del equipo de marketing. No hay más. Es así. Entonces no es un argumento como para decir que es una peli más o menos buena. Y de hecho me atrevo a decir que hay pelis malas que han ganado Oscar. Así que, en fin, es lo que hay. Y hay pelis buenas que han ganado los Razzie, que son la contrapartida de los Oscars, que son las que premian a las peores películas. O premian, entre comillas, a las peores películas. Y nada, lo de que dices de que todo eso pasa con todos los libros llevados a la pantalla, no estoy de acuerdo tampoco. Pasa con muchos, pasa con la mayoría. Mira, eso te lo puedo comprar, pero no, es que no es así. Hay muchos libros que funcionan muy bien en las pantallas. Mira, LA Confidential, por ejemplo. Volviendo al tema de las adaptaciones, podemos decir que LA Confidential es una mala adaptación por el hecho de que se pasa la novela por el forro. Básicamente coge a 3 o 4 personajes y hace lo que le da la gana. Pues no estoy seguro. Es una adaptación a su manera. Y lo dicho, y el Confidential, la película es muy buena, la novela también es buenísima. Las dos en su medida son muy, muy, muy buenas. Lo que pasa es que la novela va por unos derroteros que no tienen nada que ver con lo que es el clásico Hollywood, y sin embargo la película sí decide adoptar la novela para meterle un par de updates modernos, pero hacer una película asimilacionista, una película de cine clásico americano. Entonces, bueno, son cosas distintas, son cosas que en fin, ya digo, son debates muy amplios. Me pone Juan Raymond, les recomiendo los libros de Diego Blanco Alvaroba, desvelando la parábola del Señor de los Anillos, no hay desperdicio. Nos presenta el sentido de los escritos de Tolkien. Mira, esto le comenté que me interesa mucho, la verdad. Voy a buscarlo porque me interesan mucho todos estos libros en los que se explican ese tipo de cosas. Me pone un imbécil aquí, el de la music o no sé qué, cállate tú, ambas son magistrales. Bueno, en fin. Y yo le he contestado, gracias por tu comentario lleno de valor y de respeto, la verdad. Tienes muchísimo criterio, amigo. Me meo. Ay, Dios mío. Son buenas adaptaciones las tres, me pone Jere Temple. Películas del Señor de los Anillos. El asunto es cuando ves primero las películas, como mi caso. Después lees los libros y en ese momento algo de las películas, cuando vuelves a verlas, se pierde. Yo tengo que decir que para mí el hecho muchas veces es mejor ver las películas y después leer los libros. Porque así, si tú ves la película y te gusta mucho, después lees el libro, y si el libro es mejor que la película, lo vas a disfrutar mucho más. Y si es peor, te diría que también. Porque al menos se va complementando esa cosa y te queda esa cosa ahí. Porque ya te digo, a mí me pasó, por ejemplo, yo vi El Padrino y leí el libro me parece peor que la película. Pero sin embargo lo disfruté. Es como una ampliación del mundo que te ofrece la película y otra perspectiva, por decirlo de otro modo, ¿no? Sin embargo, sí que me pasa que cuando he leído el libro me ha gustado mucho y después ya me cuesta mucho entrar en la peli o serie en concreto. Me cuesta bastante. Y es muy difícil aunque me ha pasado, hay adaptaciones que me han gustado, pero se me hace difícil, se me hace bola. Bueno, hay más comentarios aquí acerca de esto. Podríamos estar con todo lo del Señor de los Anillos. Y en fin, lo dicho, ya pasamos a otra cosa. También aquí, bueno, en TikTok también con el Señor de los Anillos también me pone, mira, es que este comentario es interesante. Solrak White me pone, tiene una estructura narrativa diferente porque es un soporte diferente. Por mi parte, mencionar que los capítulos de Frodo y Sam los recuerdo tostón, me los leí en el 82 así y ya llovió. Y el de las batallas de Aragorn, Legolas y Gimli como lo mejor, y me pasa exactamente lo mismo en las películas. Sí que es verdad
que yo al leer los libros, mi parte favorita evidentemente es la parte bélica, ¿no? La parte en la que hay batallas, la parte en la que están Aragorn, Gimli y Legolas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con Pippin y con otro que están siempre en movidas de batallas y tal. Y se me hace un poquito más coñazo el tema de Frodo y Bilbo. Sin embargo, en las pelis se me hacía eterno. Y además, cada vez que saltábamos a esa parte, la verdad que me costaba mucho más, aunque es verdad que luego, además, ya con el tema de las batallas, acabé aburriéndome de las batallas porque ya no me sorprendían para nada. Así como, por ejemplo, la batalla del Abismo de Hel me dejó loquísimo, pues todas las batallas demás pues ya no me decían nada. Pues el tema es que en el libro, pues la verdad que seguía pareciéndome interesante y que me parecía curioso, ¿no? El ver, pues mira, mientras en Rohan ha estado pasando esto, a Frodo y a Sam le está pasando todo esto, ¿no? Y me parece curioso, ¿no? Y no mostrártelo de una forma en montaje paralelo, que ahora estoy viendo, por ejemplo, con las novelas de Sanderson, que se ha pegado ya es una cuestión de que se ha adaptado ya del cine en la literatura y que no me parece nada bien, la verdad. Un medio es un medio y otro medio es el medio. Y, en fin, yo creo que eso, al cambiar toda la estructura, pues a mí me supone que se me haga bola la peli y el libro no. Vamos a pasar a la fuente de la polémica. Vamos a hablar aquí de... Bueno, hay un reel que puse en el que indicaba vale más la vida de Charlie Kirk que la de 60.000 palestinos. Es un extracto del anterior programa. Bueno, ha habido un montón de gente que me ha puesto que sí, directamente, lo cual me parece brutalmente... O sea, mira que tienes que ser imbécil para afirmar eso. Y luego, pues ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Me ponen aquí que tendrá que ver una cosa con la otra. Nunca olvides que su propio gobierno deja más quien los mata de hambre. O sea, en fin, no voy ni a nombrarte porque es seguramente lo que quieres. Hay gente que me dice aquí que no ha entendido el mensaje. Me pone como que realmente como que estoy menospreciando la vida de Charlie Kirk. Y lo que estoy diciendo es que son vidas iguales, que lo que me hace gracia es que la gente de alguna manera lo que hace es minusvalorar la vida de los palestinos porque no mencionan nada o porque dicen que son terroristas o que jamás o que las pollas de vinagre, pero no dice, pero cuando muere este hombre que sí que mandaba mensajes de odio, pues lo ponen por los cielos y les parece terrible que alguien esté opinando en contra de este tío después de muerto, ¿no? Entonces creo que eso es de lo que yo me estoy quejando. Para mí, ya te digo, o sea, me parece horrible que hayan asesinado a una persona por sus ideas, pero también me parece horrible que estén cometiendo un genocidio. De hecho, me parece más horrible que estén cometiendo un genocidio en un país y que estén matando a una etnia completa y que los estén echando de sus casas por pura especulación. Es así de simple. O sea, hay dos cuestiones aquí y es el lado correcto de la historia y punto. ¿Qué más me ponen por aquí? No sé si hay algún comentario que me haya llamado la atención de entre los negativos. En fin. Bueno, mucha gente también que está de acuerdo, hay que decirlo. Muchísima gente que está de acuerdo. Muchísima gente que le da like al reel, que además ha comentado cosas. Hay gente que está diciendo que, bueno, pues que ha sido justicia divina. Yo no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, no voy a entrar a jugar si se lo merecía o no. Yo creo que no. O sea, yo creo que nadie se merece ser asesinado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo creo que nadie se merece morir asesinado. Pero, y siempre hay un pero, lo siento. Aquí antes me ponía uno, siempre hay un pero, siempre pones un pero, siempre hay que poner un pero. Le digo, sí, es que un pero es una palabra del lenguaje castellano que es bastante útil para diferenciar este tipo de cosas. Y el pero en este caso es que él promovía ese discurso de odio y llegaba a afirmar que si tiene que morir gente para que se pueda seguir con la segunda enmienda, creo que es la segunda enmienda, la que te permite tener armas, pues venga, pues adelante con los faroles. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Seguimos con más posts. Bueno, que el mensaje contra la cancelación de Miraz Doc, en el que indicaba que, bueno, que creía que estaban cometiendo un error del ayuntamiento de Guiaisora
por la cancelación de Miradas Doc. Han habido un montón de comentarios de apoyo, la verdad. Bueno, hay gente que dice, no, aquí bro, que es triste ver cómo cada vez se le da menos valor al arte y a la cultura. Fefa me se ha contestado. Gente de la organización de Miradas Doc. Aquí mi colega Enrique Llanes me pone que qué pena. Agustín Bulle me dice, todos los políticos canarios sufren el síndrome del isleño, piensan que todo lo que llega de fuera es mejor, cuando esto es una falacia impuesta en nuestra mente gracias a la educación sesgada de la metrópolis. Pues sí, la verdad que al final siempre ponemos más en valor lo que viene de fuera que lo que tenemos dentro. Mira, este comentario es nuevo. Rosana Walsh, claro, Rosana Walsh, actriz, modelo y demás. Me está hablando de, claro, porque ella organizó junto a su tío, que es el artista Yamil Omar Walsh, lo que era el festival de cine de Arona, y que por lo que está contando aquí, por falta de presupuesto, pues acabaron tirándolo fuera, ¿no? Bueno, es lo que pasa siempre. Al final, cuando tienen que hacer recortes de presupuesto, lo que sacan de fuera es la cultura. Luego lo leeré bien, Rosana, porque acabo de ver el comentario, y luego lo leeré bien y te contesto, ¿vale? Y nada, ¿y quién más por ahí me ha comentado cosas? A ver. Pienso que los que gobiernan actualmente en Guía de Isora, me pone Ana Mesa, le dan más importancia a las verbenas que a la cultura, que vale la pena. Una lástima que hayan acabado con Miradas. Pues sí, es una lástima. Tengo que decir que no ha habido ninguna respuesta por nadie del gobierno del Ayuntamiento de Guía de Isora. Yo creo que van a tenerla callada por respuesta. No esperaba tampoco que nadie me respondiera, la verdad. Pero sí que es una lástima que lo dicho, tampoco ha servido de mucho. Sí que ha habido bastante revuelo, pero no parece que vaya a servir de mucho. Ellos van a seguir en sus 13. Presupuesto para los fuegos, presupuesto para los fuegos artificiales, presupuesto para las verbenas, pero no hay presupuesto para la cultura, un evento cultural que era, pues que era vanguardia en España, que era algo importantísimo a nivel mundial, que venían representantes de televisiones de todo el mundo. Y bueno, tengo que decir una cosa que se me olvidó comentar, porque a veces cuando estás comentando algo hay tantas cosas que quieres decir que se te olvida. Cuando mencionaba mi película como ejemplo de Absolución, una cosa importante que quería decir es que de no ser por Miradas Doc no se podría haber llevado a cabo Absolución. De no ser por Miradas Doc seguramente no tendría el apoyo de Televisión Española. No hubiera tenido el apoyo de Televisión Española. Pude conocer al representante de Televisión Española en Miradas Doc. Algún día contaré bien esta historia, porque fue estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero se produjo gracias a Miradas Doc. Mi agente de ventas la conseguí gracias a Miradas Doc. Bastante de la financiación podría decirse que se consiguió gracias a que mi película estuvo en Miradas Doc y consiguió los apoyos que consiguió allí. Por eso la ponía en parte también como ejemplo, y creo que es importante. Hay que decir que además Miradas Doc va a seguir, porque parece que lo van a hacer en el Puerto de la Cruz, aunque con otro nombre quizás. La organización sigue trabajando, va a seguir haciendo festivales. Miradas Afro creo que se llama ahora. Pero claro, al final es lo de siempre. Todo lo que es cultura se va para el norte de la isla, para Tenerife, y nosotros nos quedamos con todo lo que es el sector servicio. Y no debería de ser así. No debería de ser así. Los mayores movimientos culturales de la historia de la humanidad han sucedido en entornos o bien industriales o bien de potencia económica. Se debería aprovechar el hecho de que tenemos una potencia económica para crear más cultura. Pero claro, no hay ningún responsable que piense en los ciudadanos. Lo que piensan es en sus propios bolsillos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, en sus propios bolsillos y en tener los mejores tratos. Porque no hay nadie que piense, que diga, ¡buah! Con todo el dinero que está entrando a las puertas, vamos a fomentar que haya cultura, vamos a fomentar ser potencia en cultura. Nadie lo piensa. Nadie piensa que los museos también, por ejemplo, pues ya que lo quieren pensar estrictamente en cuestiones de turismo, que los museos también traen turismo, o que los museos traen una propaganda y una publicidad que es impagable.
que los artistas, el arte es marketing. Eso lo conocen súper bien los franceses. Por eso protegen el cine. Independientemente de que el gobierno sea de izquierdas o de derechas, protegen el cine hasta niveles absolutos y tienen cuotas de pantalla en la que tiene que haber películas francesas sí o sí. Mínimo creo que es un 40% en las salas de cine y que no sean fagocitadas por las películas americanas. Porque es marketing de un país, es propaganda de un país. Entonces, no lo sé. Pero bueno, hay mucha incultura, hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer en ese sentido y mucha falta de educación por parte de los políticos. Y en Canarias, más todavía, y en el sur de Tenerife o o en las zonas turísticas de las islas, mucho más. Y nada, pasamos ya bueno, aquí también me dice... espérate. Richard H. Martin me dice, no voy a decir que sea la enésima gilipollez que hacen los que gobiernan. Bueno, sí, lo digo. Qué divertido. Dice, ¿estamos asistiendo al desmantelamiento de los referentes culturales en las islas? Pues, a ver, no lo sé, la verdad. Pero esto sí que me parece una mala noticia y no parece que vaya a ir... no parece que vaya a mejorar. En fin, otros posts que han habido, cuando estaba hablando, por ejemplo, de Green Lantern, ¿no? De los años 90 en los cómics de superhéroes, que eran los años en los que los cómics de superhéroes pues estaban más locos, la muerte de Superman, a Batman le rompe la espalda, Green Lantern se vuelve malo, etcétera, etcétera. Aquí me pone pelado con barba, dice, la época de apretar los dientes, lo llamo yo porque... Todos los personajes vivían enojados, cada dos viñetas apretaban los dientes, es verdad. Es verdad que era la época en la que ponían así los dientes apretados y todos musculados, con músculos que se inventaban los dibujantes, o sea, vamos, o sea, es súper mítico el Capitán América de Rob Liefeld, que tiene como unos pezones ahí súper extraños y que tiene músculos que anatómicamente son imposibles y además grotescos. Y bueno, en fin, este tipo de cosas. Y no sé si me puse alguna cosa más. La verdad que es muy curioso. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Bueno, me ha costado... Cuando en el extracto en el que hablaba de la película Tu Hijo, me ha contestado Miguel Ángel Vivas. Me ha dicho que se alegra que me haya gustado y que gracias por la reseña. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad que con un compañero que además que está en un estatus mucho más alto que el mío, pues la verdad que me haya saludado y que le haya gustado que la reseña que he hecho de la película. Y ¿qué más va por aquí? Bueno, cuando he comentado del tema, he comentado que para el algoritmo de Instagram parece que importa que estés muy buena o que seas una tía en general. Y que te da más importancia conforme a una cosa a otra por cosas que me habían pasado a mí, pero sobre todo, a ver, los reels y demás sí que los va viendo gente dependiendo un poco de la importancia que tengan o de la conexión que consiga crear con la gente, pero me parece muchísimo más orgánico como ocurre todo en TikTok, la verdad. Y en stories de Instagram es que es muy difícil que me las vean 100 personas cuando tengo 12.500 seguidores. Entonces me parece muy raro que una persona que a lo mejor tiene 1.500 o 2.000 seguidores, o una chica que a lo mejor tiene 1.500 o 2.000 seguidores, pues pueda tener 400 visionados en las historias. Me parece que hay una desproporción muy seria ahí. Pero claro, hay un interés bastante generado de público masculino que está ahí, que parece ser que es lo que prima en Instagram, es la verdad. Bueno, me pone Nimue en uno de los comentarios, Luis Miguel Borras me pone totalmente de acuerdo. Nimue me dice, creo que más bien utilizan el mundo femenino como un producto, da igual la apariencia, pero que sepas que a mí los reels de Instagram casi no me sales. O sea que ella en Instagram me está contactando a través de TikTok, que curiosamente es donde más se ha debatido este tema. Y bueno, pues sí, es que es eso, es como que no ponen, el algoritmo no pone ese contenido, por lo que sea. Tengo que decir que también una foto en la que posiblemente sí, a lo mejor salgo guapo en la foto de mi cumpleaños, sí que tuvo un montón de visionados, creo que tuvo alrededor de 400 y pico visionados, una cosa así. Que me siguen pareciendo pocos teniendo en cuenta que tengo 12.000 y pico seguidores, pero sí que tuvieron un montón de visionados. Que es una cosa que no tiene nada que ver con lo que publico profesionalmente o lo que sea.
pero a lo mejor, pues mira, salí bien en esa foto, o a lo mejor por una cuestión de que era mi cumpleaños y una cuestión personal y Instagram lo comparte más, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea de cómo va un poco la cosa. En fin, no sé si hay más cositas por aquí. No, ya estaría con el tema de los Reels. Y ya estaríamos con el programa. Ya estaríamos con el programa. No sé si me ha quedado algo pendiente, la verdad. Ahora me he quedado con la duda. Pero bueno, ya hemos terminado. Recuerden que pueden ver Absolución. Ah, bueno, quería comentar, es que no lo he comentado antes. Ya hemos hablado de Robert Redford a lo largo del programa. Pero la verdad que ha sido bonito el poder homenajearle aquí. Y bueno, pues eso, no quería, porque no lo comenté antes en la efeméride, se me fue un poco la olla. Recuerden que pueden ver Absolución en RTV Play. Recuerda que este podcast está disponible en YouTube, en iVoox, en Apple Podcasts, pero no en Spotify, mientras sigan apoyando al ejército de Israel. Cuídense mucho, por favor, y ahora más que nunca, porque la cosa está muy complicada ahí fuera, y quiéranse mucho, porque es lo único que nos queda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buena suerte.